Ya. Para esta semana entonces tienen que hacer definición del problema. Ok. La siguiente, vamos a hacer la justificación del estudio. Ok. Y vamos a hacer el objetivo nomás, no es objetivo, solo es objetivo del estudio, solo es uno. Ok. Listo. ¿Hasta cuándo tienen que entregarme? Ya saben, hasta el domingo. Ok, si pueden enviarme antes y yo pueda revisarles, por ejemplo, el señor Delgado me mandó el día viernes y yo les revisé igual antes. Ya, vamos a ver el primer tema que nos toca esta semana. Primero, vamos a hablar sobre la definición del problema. Aquí está el video que les explica la profesora Elizabeth. Esto les explica a ella, ¿no? Vean el video primero antes de revisar. De ahí, ¿qué tienen que hacer? A ver, como ustedes se acordarán, en antecedentes hablamos sobre el origen del problema. La mayoría de nosotros, de ustedes, perdón, abordaron el tema del COVID, ¿sí? Entonces, que por el COVID la gente perdió sus trabajos, que por el COVID en su familia cambió la modalidad de vivir y ahora estamos usando mascarillas, gel y todo eso, protección. Entonces, una vez que nosotros ya hemos conversado sobre el origen del problema, en cambio aquí vamos a detallar en qué consiste el problema, ¿sí? Antes hablamos de dónde se originó, en Wuhan, año 2019, ¿no es cierto? Y en Ecuador, el primer caso en febrero, es lo que ustedes pusieron. Ahora, en cambio, vamos a hablar en qué consiste el problema. ¿Listo? Para colocar esto, vamos igual, no se olviden, a responder primero estas preguntas. ¿Dónde se desarrolla nuestro estudio de caso? ¿Ya? ¿Dónde se desarrolla? Es decir, ¿en quiénes? ¿No? Por ejemplo, su familia, el sector, perdón, el lugar donde ustedes habitan, en el sector de Calderón, ubicado a kilómetros de la ciudad de Quito, ¿ya? O en el sector en el barrio Bellavista, perteneciente a Calderón, ya, listo. Entonces ustedes tienen que hablar acerca de dónde se origina su estudio. ¿Cuál será nuestra unidad de estudio? Nosotros mismos, nuestra familia, la comunidad. Muchos de ustedes, la mayoría, creo que van a hablar acerca de su familia, ¿sí? Entonces, aquí, la familia Ramos, la familia Morales, la familia Pilamunga, ¿ya? Entonces, ustedes ya contestan esto aparte, sí. Y ahí, ¿qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema y nuestro estudio de caso? La organización familiar, los derechos, la salud, la economía. ¿Qué aspectos intervienen, sí? Y se relacionan con su estudio. Ya, por ejemplo, si yo hablo acerca de las aulas virtuales, ¿no? Que está hablando la señora Pilar. Ya, entonces, ¿qué se relaciona con la educación virtual? Sí, se relaciona primero las decisiones que ha tomado ¿quién? El Ministerio de Educación. Eso es algo que se relaciona, porque quienes nos pusieron a nosotros esa orden de volver a tener unas clases, una modalidad virtual, fue justamente el Ministerio de Educación, ¿no? En cambio, las medidas de bioseguridad, ¿quién nos dijo usemos mascarillas? ¿Quién nos dijo a nosotros no usemos alcohol? ¿Quién nos dijo eso? Decreto de... Bueno, Ministerio de Salud. Exacto, ya, el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Primero ustedes tienen que saber que arriba del Ministerio de Salud, ¿quién declaró el estado de pandemia? ¿Sí? El ¿Quién fue? presidente. Ya, El presidente. en nuestro país, exacto, muy bien. Pero a nivel mundial, ¿se acuerdan? La ¿O? bueno, es de así mismo de la salud, algo así. Ya, ¿qué dijeron ahí? A ver, vamos a hacerles un acuerdo. Se llama la OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ellos declararon que existía una pandemia que se estaba, obviamente, brotando por todo el mundo, ¿ya? Entonces, miren, esos son los aspectos que se relacionan. Y al último, vamos a hablar acerca de a quién o quiénes afecta. Solo a mí, a mi familia, a toda la comunidad donde vivo. ¿A quién nos ha afectado, por ejemplo, el COVID? A todos. ¿A quién les ha afectado a ustedes la educación virtual? A todas las familias ecuatorianas. No podemos hablar de todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, hay países que sí están preparados, que han tenido una educación virtual ya desde antes mismo, han tenido ya unos planes pilotos, pero en nuestra situación, en nuestro país, esto fue algo totalmente nuevo. Como ejemplo, la señora Pilamunga hablaba acerca de que
no tenían conocimientos de un manejo de una computadora, de un celular, y eso fue afectó, ya, listo, miren, ¿a quiénes han afectado? Muchas familias ecuatorianas, así como la suya, ¿ya? Entonces, una vez que tienen, contestan esas preguntas, redactan, y miren, aquí está el ejemplo. En el cantón Iñaquito, cercano a mi lugar de residencia, el número de personas contagiadas ha crecido en el último mes, ya, listo. Entonces, ¿qué se responde aquí? ¿Dónde se ha desarrollado nuestro estudio de caso? En el mes de marzo, en el mes de abril, etc. Pero bueno, este es un ejemplo de otro tema de proyecto, no es del similar suyo, ¿no? A pesar de las disímiles medidas tomadas por el gobierno nacional y la comunidad, existen aspectos asociados al incremento de contagio difíciles de controlar, ¿ya? Entonces, ¿a quiénes están afectando? Aquí dice acerca de la familia. Vamos a ver dónde dice. La existencia de semáforos cerca de donde personas de escasos recursos salen a trabajar, pese al riesgo que corre por la propia vida, muchas veces sin las medidas de protección básica porque no cuentan con el dinero para adquirirlas. También los negocios de algunas familias, miren, aquí están hablando, ¿a quiénes no más ha afectado? Familias, negocios, ¿no? También los negocios de algunas familias que han visto afectados y han tenido que incurrir en un trabajo ambulante, incumpliendo las medidas tomadas en el mercado, en el marco de la emergencia. En otros casos, las viviendas son muy pequeñas, en condiciones difíciles de sanidad y la familia es numerosa, lo que al parecer provoca que estas personas salgan a la calle y permanezcan menos tiempo en casa. Los afectados directos son los familiares de los contagiados, sin embargo, la probabilidad de contagio es mayor para todos y todas en el perímetro cercano en el foco del contagio. Si se dan cuenta, aquí no están hablando de la familia, sino están hablando del cantón Iñaquito, o sea, de todos ellos están hablando, ¿sí ven? Y que vive cerca de la familia. Entonces, ustedes van a responder esto y van a desarrollar. ¿Cuántas palabras tienen que hacer, chicos? Miren. Tienen que hacer 250 palabras, ¿sí? Vuelvo y repito, ¿cómo hacen? Usted selecciona aquí, ¿no es cierto?, las palabras, y aquí abajito usted se guía. Sí lo están viendo, ¿no es cierto?, ¿dónde está el mouse? Miren, dice 176 para falta más 250, ¿ya? Entonces, un poco explica más. Pero miren lo importante, primero que es que usted conteste estas preguntas y después redacte, ¿ok? Siguiente, justificación del estudio. Y esto lo habla la profesora Elizabeth también en el minuto 3,16. Ahí lo habla, ¿ya? Aquí, en cambio, vamos a hablar por qué es importante realizar el caso de estudio. ¿Por qué es importante? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, aquí usted va a describir esa importancia, la relevancia que tiene, ¿ok? ¿Cuánto tienen que hacer aquí? Lo mismo, 250 palabras. Hemos descrito cuánto surgió el problema, en qué consiste el problema y cómo nos afecta. En este paso vamos a justificar por qué consideramos importante desarrollar el estudio, ¿sí? Sobre el estudio de caso, sobre el problema o suceso seleccionado. Miren, aquí está un ejemplo. Es importante o pertinente estudiar sobre el COVID-19, específicamente sobre las medidas adoptadas, porque en el proceso de desarrollo del estudio de caso podemos aprender nuevas formas de cuidarnos, podemos identificar si existen medidas que dan mejores resultados que otras o que son más difíciles de implementar o menos costosas. También nuestro estudio puede servir para otras personas aprendan o conozcan sobre las medidas que resultaron buenas para evitar el contagio o para estabilizar la economía familiar. Miren, aquí está hablando por qué es importante. ¿Ya? Ustedes hablan acerca de la situación económica de las familias, ¿no? Es importante estudiar sobre o analizar sobre lo que han hecho muchas familias en el Ecuador para contrarrestar la crisis económica por el COVID-19, ¿sí? Y podemos, en la misma, pues se puede aprender nuevas formas de mejorar la economía, ¿sí? De las familias, aumentar los ingresos, ¿no? Cubrir esas necesidades, porque ustedes saben que muchas personas no se quedaron buscando un trabajo, sino que les toca hacer, trabajar de manera informal. Y hay muchos que trabajar de forma informal, de manera formal, perdón, estoy redundando, de manera informal, han tenido mejores ingresos que trabajando para un trabajo, ¿sí? Particular. El sueldo de $400, en cambio se ponen a vender, ejemplo, frutas, o se han hecho una verdulería, se han puesto una costurería, pucha, se gana mucho más. Eso también ha sido una oportunidad. Miren, aquí también pueden hablar acerca de esto, ¿sí? Que en muchas familias
esta época de pandemia ha sido una oportunidad para cambiar sus ingresos en su familia y mejorarlos. Salir de esa zona de confort, ¿no? Que nosotros tenemos en que me pague mi sueldo, mi jefe. No, yo busco mi propio negocio y generar ingresos. ¿Listo? ¿Entendimos esta parte, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Pero no escucho. Sí. Listo. Sí, dice. Okay, ya, vamos. Sí, dice. No, genial. Y finalmente vamos al objetivo del estudio. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? Verán, aquí no le van a parar bolas 100 palabras, porque no van a hacerlo en 100 palabras, van a hacerlas también. Esto no les voy a verificar que estén. Pero no más, va a ser menos de 100 palabras. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué nos comprometemos con este estudio? ¿Qué vamos a observar y describir? ¿Ya? Es decir, lo que usted aquí va a poner cuál es el objetivo de esa investigación. Dice, este objetivo nos permite centrarnos, concretar la tarea que vamos a realizar sin distraernos con otros sucesos o problemas interesantes también, pero ajenos al que hemos escogido. Para desarrollar nuestro estudio de caso, ¿cómo redactar nuestro objetivo general? Vamos a contestar lo siguiente. Dice, aspectos. Primero, el objetivo tiene que ser alcanzable. Quiere decir que debemos estar seguros de contar con todo lo que necesitamos para hacerlo. Información, tiempo, etc. Es decir, por eso yo les decía, no pongan analizar la situación económica de las familias de Calderón, porque imagínense, ese es algo, un tema macro, ¿no es cierto? Imagínense analizar todas las familias, no les va a alcanzar tiempo, los recursos para poder hacerlo. Por eso dice que el objetivo tiene que ser alcanzar. En su caso, ustedes van a hablar de su familia, la familia Morales, la familia Ramos, la familia Cabascango, la familia Pilamunga, ¿ya? Siguiente, aquí ejemplo dice, no podemos proponernos escribir sobre el COVID en ninguna comunidad de Quito, si vivimos en Pastaza. Esto es muy importante. Hay un chico en otro curso que la profesora Alicia ayer estaba hablando, el chico vive aquí en Quito, pero quiere hablar acerca de Esmeraldas. Imagínense, ¿cómo va a buscar información en Esmeraldas? No que no lo pueda, sino que el tiempo no le va a dar. Tiene que dirigirse allá, tiene que hacer técnicas de investigación, encuestas, entrevistas, pero no van a poder hacerlo, ¿ya? Luego, la redacción de un objetivo debe iniciar siempre con un verbo en infinitivo. ¿Qué son los verbos infinitivos? Los que terminan en ar, ir. Por ejemplo, describir, analizar, caracterizar, conocer, identificar. Yo les propongo o deseo que la mayoría utilicemos analizar, ¿sí? Y cerramos este paso, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y dónde le vamos a hacer? Mira, van a contestar qué, cómo y dónde, ¿ya? Miren ejemplos aquí hay ejemplos de objetivos, dice, y miren que son cortitos. Conocer las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas por las familias de mi comunidad para evitar el contagio por el COVID-19. Miren, aquí van a hablar acerca de qué, las ventajas y desventajas, ¿sí? Que han tomado estas familias. Otro objetivo, describir cómo la decisión de culminar mis estudios generó nuevas oportunidades y transformó mi vida familiar. Puede ser laboral, comunitaria, durante los últimos años. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué tiene aquí? Primero, el verbo en infinitivo, que termina en er, ¿no? Conocer. Ya. Segundo, dice el qué. El qué es conocer las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas. Este es el qué, ¿no es cierto? El cómo, ¿ok? Mediante justamente analizar las ventajas y desventajas que han tenido ellos. ¿Y dónde? A la familia de mi comunidad. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué? Conocer el cómo, mediante el análisis de las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas, ¿sí? ¿Y dónde? A las personas de mi comunidad. Aquí, describir, termina en ir, ¿no? El verbo infinitivo. Cómo la decisión de culminar mis estudios, ¿sí? Generó nuevas oportunidades. ¿Ya? Miren. ¿Ya? Y transformó mi vida. Puede ser laboral, de comunitaria, en los últimos años, ¿ok? De la familia. No se hagan, este es muy facilito de desarrollar, perdón. Sí, es muy facilito de desarrollar, no se van a tomar mucho tiempo, pero de esto radica mucho su tema de proyecto, ¿sí? Por ejemplo, analizar las medidas que ha tomado
la familia Ramos para contrarrestar los contagios del COVID-19 y puede ponerle y verificar si han sido las más óptimas, ¿ya? O analizar las ventajas y desventajas de las medidas que ha tomado la familia Ramos, ¿sí? Para contrarrestar los contagios del COVID-19 en el año 2020 o en esta época de pandemia, ¿ya? Listo. Analizar la transformación que ha tenido la educación virtual en la familia Ramos, tal. O sea, ya, listo, en la familia, perdón, Pelamunga, tal. Eso no es 100 palabras, lo van a hacer menos. Miren, si nos damos cuenta cuántas tienen en el ejemplo, no han de ser más de unas 50 o 20, no sé. Miren, tiene 22, vean, 22 palabras, ¿sí ven? Así que no se estén estresando en este punto. Licenciada, que el objetivo, el análisis son de menos de 100 palabras. Sí, menos de 100 palabras. Sí, no es Ya, el necesario. objetivo. Y tiene que empezar Ya. con el verbo en infinitivo. ¿Sí? A ver, Ya, voy a conocer, coger el suyo, ¿ya? Voy a coger el suyo, señora Ramos. Usted me mandó este. Vamos a ver si está bien, ¿ya? A ver, voy a coger el suyo como ejemplo nada más. Usted ya lo había desarrollado. ¿Ya? Ay, me salté. Perdón. Mire, el objetivo del estudio, analizar las medidas de bioseguridad adoptadas por la familia Ramos para evitar el contagio del COVID-19 y su eficacia mediante la evaluación de los mecanismos utilizados. ¿Ya? Vean, está muy bien esto. Miren, primero, ¿qué tiene la señora Ramos? El verbo infinitivo, analizar. ¿Analizar qué? Las medidas de bioseguridad adoptadas por la familia Ramos. Está muy bien tu objetivo, señor Ramos. Lo que no está bien, mira, ¿cuántas palabras tenías que hacer de justificación? 250. ¿Y cuántas tienes? 48. Ya, entonces, esto no cubre la cantidad. Lo mismo, aquí tenías la definición del problema. Tiene que hacerse en 250 palabras. ¿Cuántas tienes? 120. Ya, pero si está bien tu objetivo, está muy bien. En las dos cosas tenemos que aumentar, tengo que aumentar las palabras. Sí, porque tienes que hacer de 250. El objetivo está muy Ya, bien, listo. no hay problema.